cuando mi empleada doméstica se acercó a mí y susurró: «No haga eso. Mire el armario de su hijo». Yo todavía creía que conocía a mi muchachito. Un minuto después, sentado en el piso de aquel cuarto, leyendo palabras escritas por la mano que yo enseñé a agarrar el lápiz, entendí que había criado a un extraño. Mi nombre es Roberto Castillo. Tengo 71 años. Nací y eché raíces aquí en Guadalajara, Jalisco. Pasé 43 años de mi vida dentro de fábricas, la mayor parte como gerente de mantenimiento industrial. Aprendí a arreglar máquinas, a leer planos técnicos, a calcular tolerancias de rodamientos y tensión de correas, pero nunca aprendí a ver cuando alguien que amas te está usando como pieza de repuesto. Soy viudo desde hace 35 años, jubilado desde hace 6. Vivo en una casa de 3 recámaras en la colonia Santa Cecilia, una casa sencilla, pero honesta, comprada con sudor de turno doblado y horas extra que ya ni contaba. Esta casa representa cada decisión que tomé en la vida. Cada vez que elegí quedarme una hora más en la fábrica, en vez de ir al bar con la banda. Cada día festivo que trabajé, mientras otros descansaban, crié a mi hijo solo desde que tenía 8 años. Hice de papá y de mamá como pude. Nunca fui perfecto, pero siempre estuve presente. Siempre puse comida en la mesa, ropa limpia en el armario, materiales escolares completos. Pensé que eso bastaba. Pensé que amor significaba nunca negar nada. Me equivoqué feo. Hoy, sentado aquí en el portal de esta misma casa que casi pierdo, entiendo dónde me equivoqué y vine a contar esta historia porque tal vez sirva de alerta para alguien, porque uno cría a los hijos pensando que está haciendo lo mejor, pero a veces lo mejor es justamente aquello que uno no hace. Decir no, poner límites, enseñar que nada cae del cielo. Antes de seguir con mi historia, necesito hacerles un favor. Si les está gustando lo que les estoy contando aquí, denle like y suscríbanse al canal VOZ de los Abuelos. Dejen en los comentarios de dónde nos están viendo y qué hora es allá en su ciudad ahora. Todos los días hay historia nueva aquí. Historias de gente como yo y como ustedes que aprendió en la vida real, a los golpes. Ayuden a este viejo aquí a seguir compartiendo estas lecciones. Pero déjenme volver al principio de esta historia, porque para entender cómo casi pierdo todo, necesitan saber cómo construí todo. Y también necesitan conocer al muchacho que crié y a la mujer que él trajo a mi casa. Nací en 1954. En un tiempo que las cosas eran diferentes. Mi papá era ferrocarrilero del antiguo ferrocarril de Jalisco y mi mamá cosía para afuera para ayudar con los gastos. Crecí viendo trabajo de verdad, de ese que dobla la espalda y endurece las manos. Aprendí temprano que nada viene fácil. Estudié hasta la preparatoria en la Preparatoria Regional de Guadalajara, ahí en la colonia americana. No era alumno brillante, pero era esforzado. Terminé la escuela en 1972 y ya al año siguiente conseguí trabajo de ayudante en la metalúrgica San Miguel, una fábrica de piezas automotrices que quedaba en la zona industrial. Empecé barriendo piso, organizando herramientas, cargando cajas, trabajo brazo mismo. Pero yo prestaba atención, me quedaba observando a los mecánicos más viejos, los torneros, los soldadores. Preguntaba, anotaba en una libretita que cargaba en el bolsillo del overol. Hice curso técnico en la noche en C-CITE. Me tardé 4 años en terminarlo, porque trabajaba todo el día, pero lo terminé. Con el diploma técnico, logré subir al área de mantenimiento, primero como mecánico, después como líder de equipo, hasta que en 1989 me ascendieron a gerente de mantenimiento. Fue un logro y tanto. Pasé a cuidar toda la parte mecánica, eléctrica e hidráulica de la fábrica. Tenía 12 hombres bajo mi responsabilidad. Mi rutina era pesada. Entraba a las 6 de la mañana, salía a las 5 de la tarde, pero cuando había problema serio, me quedaba hasta resolverlo. Ya pasé noches enteras con las manos en la grasa, porque una línea de producción se había parado y eso significaba pérdida. Aprendí a leer máquinas como quien lee gente, por el ruido, por la vibración, por el olor del aceite.
Sabía cuándo un rodamiento estaba pidiendo auxilio, cuando una correa estaba al límite, cuando un motor estaba forzando más de la cuenta. Era trabajo honesto, trabajo que me dejaba cansado, pero satisfecho. Regresaba a casa sucio de grasa, con olor a aceite diésel, pero con la cabeza en alto. Nunca agarré nada que no fuera mío, nunca empujé trabajo mal hecho, nunca dejé caer la pelota. Mis superiores confiaban en mí y eso valía más que cualquier aumento. Conocí a Celia en 1976 en una kermes del Templo de San José, ahí en la Colonia del Valle. Ella era auxiliar de enfermería, trabajaba en urgencias de la Cruz Roja, muchacha bonita, de mirada firme y mano delicada. Bailamos toda esa noche. 3 meses después, le pedí que fuera mi novia oficial. 2 años después nos casamos. Fue ceremonia sencilla. En el mismo templo donde nos conocimos, rentamos una casita de 2 cuartos en la Colonia Revolución, cerca de la fábrica donde yo trabajaba. Muebles comprados poco a poco con lo que sobraba del sueldo, pero era nuestro. Era limpio, organizado, lleno de planes. Rodrigo, nuestro hijo, nació en diciembre de 1981. Parto complicado. Celia sufrió bastante, pero cuando pusieron a ese niño en mis brazos, sentí que todo tenía sentido. Mi hijo, mi continuación en el mundo. Me prometí a mí mismo que él iba a tener todo lo que yo no tuve. Fuimos felices. No éramos ricos, pero no faltaba nada. Celia cuidaba al niño con ese modo suyo, firme pero cariñoso. Yo trabajaba doble para garantizar el sustento. Fines de semana íbamos al zoológico de Guadalajara o al lago de Chapala. Eran tiempos buenos. En 1989, cuando Rodrigo tenía 8 años, la vida se volteó. Celia empezó a sentir dolores en el pecho, cansancio excesivo. Al principio pensamos que era estrés del trabajo de ella en urgencias, pero los síntomas empeoraron. Falta de aire, hinchazón en las piernas, palpitaciones. La llevé con varios médicos. Hicieron estudios, más estudios. El diagnóstico llegó como un golpe. Cardiopatía isquémica grave. El corazón de ella estaba fallando, las arterias tapadas, el músculo cardíaco debilitado. Necesitaba cirugía, pero aún así las posibilidades eran pocas. Ella luchó 6 meses, se internó 3 veces. Yo dividía mi tiempo entre la fábrica, el hospital y cuidar a Rodrigo. Celia se fue en julio de 1990. Tenía solo 36 años. Rodrigo tenía 8. Fue ahí que mi vida real comenzó. Me volví papá soltero de la noche a la mañana. Aprendí a hacer comida que no fuera solo arroz con huevo. Aprendí a planchar ropa de escuela, a peinar cabello de niño, a ayudar con la tarea. Despertaba a las 5 de la mañana para dejar todo listo antes de salir al trabajo. Dejaba al niño con una vecina hasta la hora de la escuela. Nunca más me quise casar. Todas las mujeres que aparecieron en mi vida las alejé, no porque no sintiera falta de compañía, sino porque tenía miedo. Miedo de traer a alguien que no tratara bien a Rodrigo, miedo de dividir atención. Entonces elegí enfocarme solo en él, y ahí empezó mi error. Nunca le negué nada a mi hijo. Él quería tenis importados, yo hacía tiempo extra para comprarlos, quería videojuegos, yo recortaba mis gastos y se los daba. Él se metía en problemas en la escuela. Yo iba ahí a defenderlo aunque él estuviera mal. Pensaba que así estaba compensando la falta de la mamá. Pensaba que era amor. En 1994, después de juntar dinero por años, logré dar el enganche de una casa propia. Era ahí mismo, en la colonia Santa Cecilia, calle tranquila, casa de 3 recámaras, cochera, patiecito más ventilada, financiamiento a 15 años por Infonavit. Pagué esa casa con sacrificio real. Hubo meses que sobraban $1 o $2 después de pagar todas las cuentas. No iba a las posadas de fin de año de la fábrica porque no podía gastar en bebida y tacos. No cambiaba de ropa. Usaba el mismo par de zapatos hasta que se les rompía la suela. Pero en 2009 di el último pago. La casa era mía, nuestra, de Rodrigo. Recuerdo que el día que pagué la última mensualidad, llegué a casa con la documentación liquidada y lloré. Lloré solo en la cocina.
sosteniendo esos papeles. Celia no estaba ahí para verlo, pero yo sentía que ella lo sabía. Seguí trabajando hasta 2019, cuando me jubilé con 65 años. Tenía 43 años de seguro social. Me despedí de la fábrica un viernes lluvioso de marzo. Los compañeros hicieron una fiestecita sencilla. Tacos al final del turno, cerveza, algunas bromas. Recibí un reloj de regalo y varios apretones de mano. Rodrigo creció, se graduó de la preparatoria, pero no quiso universidad. Trabajó en varias cosas: vendedor de tienda, despachador de gasolinera, promotor de eventos, nada fijo, siempre cambiando, siempre con excusa, patrón malo, sueldo bajo, ambiente pesado. Yo siempre creía, siempre ayudaba económicamente cuando me pedía. En 2020 él apareció con Patricia, novia nueva, dijo, muchacha bonita, cabello teñido de rubio, uñas siempre arregladas, ropa de marca. ¿Trabaja en qué?, pregunté. Marketing digital, respondió sonriendo. Hasta hoy no sé bien qué significa eso. Desde el primer día ella ya medía la casa con los ojos, miraba los muebles, preguntaba cuánto tiempo vivía ahí, si la casa estaba pagada, si tenía otros inmuebles. Me pareció extraño, pero Rodrigo me pidió que no le hiciera caso. Es su modo, papá. Ella es curiosa. Ellos se casaron en 2022, ceremonia chiquita en el civil. Yo pagué la comida en el restaurante, no había mucha gente, unos 10 invitados. Después se fueron a vivir a un departamento rentado en la colonia del Fresno, pero Patricia empezó a hacer comentarios. Don Roberto, esta casa está muy grande para usted solito. Mi suegrito, ¿ya pensó en pasarle la casa a Rodrigo? Usted ya vivió bastante. Tiene que pensar en el hijo. Al principio yo me reía de esas cosas, pero ella insistía. Toda visita era el mismo tema. Rodrigo se quedaba callado, pero asentía con los ojos. Empecé a sentir una presión silenciosa. A mediados de 2024, ella empezó a hablar abiertamente. Pásele ya la casa a su hijo, mi suegro. Es lo correcto. Siempre con esa sonrisita, siempre con ese tono que parecía cariño, pero tenía sabor amargo por debajo. Yo empecé a pensar seriamente en eso. Al final él era mi único hijo. ¿Para quién más se la iba a dejar? Empecé a pensar que tenía sentido, que era hora de pasar la estafeta. Agendé cita en la notaría para la semana siguiente. Iba a hacer la transferencia. Fue cuando todo cambió. Era un martes de octubre de 2024. Recuerdo porque había agendado para el día siguiente, miércoles, la ida a la notaría para hacer la transferencia de la casa. Tenía todos los documentos separados en una carpeta amarilla arriba de la mesa de la cocina. Credencial, CURP, escritura de la casa, comprobante de liquidación del crédito. Todo en orden. Doña Marta venía a hacer el aseo en mi casa todos los martes y viernes, de las 8 de la mañana hasta mediodía. Ella trabajaba conmigo desde hacía unos 7 años, desde 2017. Mujer seria, de pocas palabras, mamá de 4 hijos, vecina de la colonia Lomas del Valle. Siempre fue discreta, nunca se metía en asuntos que no eran de ella. Por eso, cuando hizo aquello, supe que era serio. Eran las 10:30 de la mañana. Yo estaba saliendo para ir al súper a comprar unas cosas para la comida. Pasé por el pasillo, doña Marta estaba limpiando el baño. Cuando pasé por ella, dejó caer el trapo de propósito y se agachó a recogerlo. En ese momento, bajito, casi susurrando, me dijo: «Don Roberto, no haga eso. Por el amor de Dios, no lo haga. Confíe en mí. Mire el armario de su hijo antes de firmar cualquier cosa». Me quedé helado. La miré. Sus ojos estaban serios, asustados. No era chisme, era aviso de quien vio algo que no debía. «¿Qué vio, Marta?», le pregunté bajito. «No puedo hablar aquí, ellos pueden llegar». «Solo mire el armario, cajón de abajo, lado izquierdo. Disculpe, don Roberto, pero no iba a poder dormir si no le avisaba». Se levantó y volvió a limpiar, como si nada hubiera pasado. Yo me quedé ahí parado unos segundos, procesando. Después salí, fui al súper con la cabeza ida. Compré las cosas en automático, ni recuerdo bien qué agarré. Regresé a casa a mediodía.
Doña Marta ya se había ido. La casa estaba limpia, oliendo a desinfectante, todo en su lugar. Me quedé ahí en la sala mirando al pasillo que llevaba a las recámaras. El cuarto de Rodrigo quedaba al fondo. Él ya no vivía ahí, pero todavía guardaba algunas cosas, ropa vieja, cajas, documentos. Respiré profundo y fui. Abrí la puerta del cuarto, todo normal. Cama tendida, ropero cerrado. Fui hasta el armario, abrí despacio. Cajón de abajo, lado izquierdo. Doña Marta había dicho. Abrí el cajón. Había unas camisas viejas encima. Quité las camisas. Abajo había una carpeta de plástico azul. Agarré la carpeta, me temblaban las manos. La abrí. Adentro había copias de documentos de la casa, escritura, comprobantes. Había también hojas impresas. Parecían conversaciones de WhatsApp. Empecé a leer. La primera conversación era entre Rodrigo y Patricia. Fecha de agosto de 2024, 2 meses atrás. Patricia: ¿ya decidió tu papá, Rodrigo? Rodrigo: todavía no, pero está cerca. Solo necesito presionar un poco más. Patricia: apriétalo. Dile que es para su bien, que nosotros vamos a cuidar todo. Rodrigo: voy a decirle que es cuestión de organización, de no dejar nada para después. Patricia: eso, y después que la casa sea nuestra, vemos qué hacemos. Rodrigo: sí, no va a haber vuelta atrás. Sentí que las piernas se me aflojaban. Me senté en la orilla de la cama, todavía sosteniendo los papeles. Seguí leyendo. Otra conversación, esa de septiembre. Patricia: ¿ya agendaste la notaría? Rodrigo: agendé para la semana que viene. Él ya aceptó. Patricia: por fin, ya se estaba tardando. Rodrigo: lo sé, pero ahora es seguro. Después que pase, resolvemos lo demás. Patricia: ¿y él va a vivir dónde, Rodrigo? Rodrigo: no sé, no he pensado en eso todavía. Vemos después. Había otra hoja. Esa manuscrita era la letra de Rodrigo. Yo la conocía. Parecían apuntes, borrador de algo. Después que la casa sea nuestra, él no va a tener opción. La rentamos o vendemos, depende del mercado. El viejo tiene su jubilación, que se las arregle, ya hizo todo lo que tenía que hacer. Leí eso 3 veces. Cada vez dolía más. El viejo, me decía el viejo, como si yo fuera un problema, un peso, algo que había que resolver. Había más. Conversación con un tal Bruno, amigo de él. Bruno: ¿y tu papá ya aceptó? Rodrigo: está aceptando. Hay que ser inteligente, ir despacio. Bruno: ¿y después él se queda ahí viviendo? Rodrigo: no sé todavía. Patricia quiere vender luego. Yo creo que es mejor rentar y usar el dinero de la renta. Bruno: ¿y tu papá? ¿Él sabe eso, Rodrigo? Rodrigo: claro que no, carnal. Él cree que va a seguir viviendo aquí tranquilo. Bruno: pesado. Rodrigo: es el juego. Es el juego. Como si mi vida fuera un juego. Como si 43 años de trabajo, de sacrificio, de privarme de todo para dárselo todo a él, fuera solo una partida que él tenía que ganar. Me quedé ahí sentado no sé cuánto tiempo. El sol entraba por la ventana del cuarto, ese sol de fin de mañana que ilumina todo, pero no calienta. Yo miraba los papeles, leía de nuevo. Trataba de encontrar algo que explicara aquello de otro modo, alguna interpretación que no fuera esa, pero no había. Mi hijo había planeado sacarme de mi casa. No era impulso, no era un momento de enojo o avaricia pasajera. Era plan, calculado, frío. Patricia lo había manipulado, o él siempre fue así y yo nunca quise ver. Todas esas veces que lo defendí en la escuela cuando él estaba mal, todas esas veces que pagué cuentas de él, que tapé mentiras de él, que busqué excusas para él. Yo había creado esto. Yo había alimentado esto durante años. Pensé en Celia, mi difunta esposa. ¿Será que ella habría visto esto antes que yo? ¿Será que ella habría puesto límites donde yo no puse? Sentí un dolor en el pecho, una mezcla de vergüenza y nostalgia. Yo había fallado con ella, conmigo mismo, y principalmente con Rodrigo.
porque no le había enseñado a ser hombre de verdad, le había enseñado a ser aprovechado. Guardé todo de vuelta en la carpeta, la puse en el cajón exactamente como estaba. Cerré el armario, salí del cuarto, fui a la cocina, me senté en la silla, me quedé mirando la carpeta amarilla arriba de la mesa, los documentos que iba a llevar a la notaría mañana, los documentos que iban a sellar mi sentencia. Agarré mi celular, tenía mensaje de Rodrigo. Papá, mañana pasamos como a las 2 de la tarde por usted para ir a la notaría. ¿Está confirmado? Yo escribí. Está confirmado, hijo. Pero no estaba nada confirmado. Esa misma tarde le hablé al LIC. Mario Seixas, abogado que había trabajado conmigo en la fábrica décadas atrás. Él se había recibido de Derecho años después de salir de la metalúrgica. Montó un despacho chico ahí en el centro de Guadalajara. Habíamos mantenido el contacto. Nos tomábamos una cerveza de vez en cuando. Mario, necesito hablar contigo. Es urgente. Roberto, ¿todo bien? Tu voz suena extraña. No está bien. ¿Puedo pasar ahí ahora? Sí puedes. Te espero aquí. Fui hasta el despacho de él. Queda en la calle López Cotilla, tercer piso de un edificio comercial viejo. Subí en elevador con ese ruido de engranaje antigua que me era familiar. Despacho sencillo, 2 oficinas, secretaria en recepción. Mario me recibió personalmente. Pásale, Roberto, siéntate ahí. ¿Quieres agua, café? No quiero nada, solo quiero consejo. Le conté todo. Le mostré fotos de los documentos que saqué con el celular antes de salir de casa. Él leyó en silencio, la cara cerrándose con cada línea. Roberto, esto aquí es premeditación clara. Tu hijo está planeando sacarte de tu casa. Lo sé, y yo estaba a punto de... ¿Pasarse la mañana? Iba mañana. Él movió la cabeza. Qué bueno que te enteraste a tiempo. ¿Qué hago, Mario? Suspiró. Primero, no hagas nada mañana. Cancela esa notaría. Invéntate cualquier excusa. Segundo, tenemos que proteger tu patrimonio legalmente. Tercero, tienes que decidir qué quieres hacer con esta situación. Confrontarlo, cortar relación, mantener las apariencias. No sé todavía. Entonces no decidas ahora, pero protege tu patrimonio primero. Mañana mismo hacemos un testamento. Dejas claro que la casa solo puede ser transferida después de tu muerte, y aún así con condiciones. Y sugiero que saques copias certificadas de esos documentos que encontraste. Puede que necesites un día. ¿Para qué? Para probar que estabas bajo coacción psicológica. Por si alguien cuestiona tus decisiones futuras. Hijo que hace esto con el papá puede demandar en la justicia después, decir que el papá estaba senil, que no tenía discernimiento. Esos documentos prueban lo contrario. Tenía sentido. La cabeza de Mario siempre fue afilada. Hay otra cosa, me dijo. ¿Conoces a alguien que pueda testificar a tu favor por si necesitas? ¿Alguien que vio el comportamiento de ellos? Pensé en doña Marta, la empleada doméstica. Fue ella quien me avisó. Ella debe haber visto u oído algo. Habla con ella discretamente. Pídele que te cuente lo que sabe y pídele permiso para, si un día necesitas, ella sirva de testigo. Salí del despacho de Mario. Ya eran casi las 6 de la tarde. Regresé a casa con la cabeza zumbando. Cené solo, ni recuerdo qué comí. Me fui a dormir temprano, pero no pude. Me quedé mirando al techo del cuarto, pensando en todo. En la mañana siguiente, miércoles, desperté antes del despertador. 5:30 de la mañana. Me levanté, hice café, me senté en el portal. A las 8 en punto, le hablé a Rodrigo. Papá, ¿ya despierto? Ya, hijo. Oye, sobre hoy en la tarde la notaría, ¿no? Pasamos ahí a las 2. Pues es que, sobre eso, voy a tener que cancelar. Silencio del otro lado. Después, ¿cómo que cancelar? No me siento bien. Creo que es presión alta. Voy al doctor hoy. Papá, pero ya agendamos todo. ¿No puedes ir al doctor mañana? No puedo, hijo. Ya agendé la cita. Fue el único horario que había. Lo oí respirar profundo. Después la voz de Patricia al fondo. ¿Qué pasó? ¿Va a cancelar? Rodrigo tapó el teléfono, pero oí que ella dijo, no puede cancelar, ya esperamos mucho. Él regresó.
Papá, Patricia dice que... Rodrigo, no estoy bien, voy al doctor. Reagendamos la semana que viene. ¿La semana que viene, papá? Usted... Reagendamos. Ahora tengo que colgar. Abrazos. Colgué antes de que insistiera más. Me quedé ahí sosteniendo el teléfono, oyendo mi corazón latir fuerte. 3 minutos después sonó el teléfono. Era Patricia. Don Roberto, soy Patricia. Rodrigo me pasó el teléfono. ¿Está bien? Estoy. Solo presión alta, nada grave. Pero no puede ir al doctor mañana. Hoy era importante. Ya teníamos todo agendado. No puedo, mi hija, la salud viene primero. ¿Está seguro que no está inventando excusas? El tono de ella cambió. Ya no era preocupación, era acusación. ¿Cómo? Nada, don Roberto. Es que parece que usted anda haciendo vueltas con este asunto. No ando haciendo vueltas, solo estoy mal de salud. Está bien, reagendamos entonces, pero no se tarde, ¿eh? Estas cosas no pueden quedarse para después. Ella colgó. Me quedé ahí mirando el teléfono. La máscara se había caído. Aún sin confrontar directamente, ella ya estaba mostrando la verdadera cara. El viernes, doña Marta regresó. Cuando llegó, la llevé a la cocina, cerré la puerta. Doña Marta, necesito agradecerle y necesito preguntarle algo. Ella me miró preocupada. Pregunte, don Roberto. ¿Qué vio o escuchó? Ella suspiró. Yo no me quería meter, don Roberto, pero no iba a poder quedarme callada. La semana pasada, el martes, llegué más temprano, como a las 7:30. La puerta estaba abierta, usted había salido a la panadería. Cuando entré, oí voces en el cuarto del fondo. Era su hijo y la muchacha, Patricia. ¿Qué estaban haciendo aquí a esa hora? No sé, pero los oí platicando. Ella estaba diciendo, después que él pase, vendemos luego. Conozco a un corredor que da buena evaluación. Y Rodrigo respondió, ¿y el viejo? ¿Va a vivir dónde? Ella se rió y dijo, su problema. Tiene jubilación. Renta un cuartito en cualquier lado. Tragué saliva. Oír de la boca de doña Marta era peor que leer en el papel. Ahí hice ruido a propósito. Ella siguió. Cerré la puerta fuerte. Hablé alto. Buenos días. Ellos salieron rápido del cuarto. Fingieron que solo estaban dando una pasadita, pero vi que estaban revolviendo las cosas del señor y me quedé con eso atravesado. Cuando el señor me dijo que iba a pasar la casa, no pude quedarme callada. Hizo bien, doña Marta. Me salvó. ¿Canceló? Cancelé y me voy a proteger. Gracias a Dios. Perdone que me meta, don Roberto, pero usted no se merece esto. Usted es demasiado bueno. El lunes siguiente regresé al despacho de Mario. Hicimos un testamento riguroso. La casa solo podría ser transferida después de mi muerte. Y aún así, con una cláusula. Si hubiera evidencia de que el heredero había actuado de mala fe o coacción contra mí, el bien sería destinado a una institución de beneficencia. Esto lo protege completamente, me dijo Mario. Aunque presionen, aunque traten de forzar, está todo documentado. Y con esta cláusula, si intentan algo, pierden todo. También hicimos otro documento, un término donde yo declaraba estar en pleno goce de mis facultades mentales, con firma reconocida en notaría y testigos. 2 testigos, el propio Mario y doña Marta, que aceptó gentilmente. Pasé toda la semana preparándome psicológicamente para el enfrentamiento, porque sabía que iba a haber enfrentamiento. Ya no daba para fingir que todo estaba bien. El viernes Rodrigo y Patricia aparecieron en casa sin avisar. Eran como las 7 de la noche. Yo estaba viendo las noticias. Tocaron la puerta con esa intimidad de quien se cree dueño. Abrí. Hola, papá. ¿Podemos entrar? Pueden. Entraron. Patricia ya venía con cara seria. Se sentaron en el sillón. Papá, necesitamos platicar, empezó Rodrigo. Ya van 2 semanas que canceló la notaría. Hemos tratado de reagendar, pero usted siempre tiene una excusa. Es que reconsideré. Silencio. ¿Reconsideró? Dijo Patricia con voz afilada. Sí, reconsideré. Creo que no es el momento correcto. ¿Cómo que no es el momento correcto? Ella levantó el tono.
Ya habíamos quedado en todo, usted ya había aceptado. Lo sé, pero cambié de opinión. Rodrigo me miró confundido. Papá, ¿pero por qué? ¿Qué cambió? Yo podía haber enfrentado ahí, podía haberles tirado en la cara los papeles, las conversaciones, todo, pero elegí otro camino. Rodrigo, yo trabajé toda la vida por esta casa, 43 años. Pagué esta casa con sudor y todavía vivo en ella. Todavía estoy vivo, todavía estoy bien. No tiene sentido pasársela ahora. Pero es para su propio bien, dijo Patricia levantándose. Es para organizar las cosas y que no haya problema después. ¿Qué problema? Está todo organizado, tengo testamento. Cuando me muera todo va a ser de Rodrigo, pero mientras yo esté vivo, la casa es mía. Usted está siendo egoísta, ella gritó. Fue ahí que Rodrigo debería haberme defendido. Debería haberle pedido que bajara el tono. Debería haberse puesto de mi lado, pero no lo hizo. Papá, Patricia tiene razón. Usted está complicando las cosas. Yo miré a mi hijo y vi a un extraño. Rodrigo, yo te crié solo desde que tenías 8 años. Te di todo lo que quisiste. Nunca te negué nada. Pagué escuela, ropa, comida, tenis caros, videojuegos, domingo. Te defendí cuando estabas mal. Tapé tus mentiras, pagué tus deudas. Y ahora vienes aquí a presionarme para que abandone el único bien que tengo. Papá, no es así. Sí es así. Y ustedes dos saben muy bien cómo es. Patricia entrecerró los ojos. ¿Qué está insinuando? No estoy insinuando nada. Estoy diciendo claramente, la casa no va a ser transferida. Se va a arrepentir de esto, dijo ella con voz baja y amenazadora. Patricia, dijo Rodrigo sin fuerza. No, Rodrigo, él necesita saber. No vamos a quedarnos aquí aceptando desaires. Su papá está siendo ingrato contigo. Yo me reí. No fue una risa de alegría, fue una risa amarga de quien acababa de oír la palabra más absurda del mundo. ¿Ingrato? Me levanté, fui al cuarto, agarré la carpeta azul, regresé a la sala, tiré la carpeta en la mesa de centro, frente a ellos. Ábrela. La cara de Rodrigo se puso blanca. Patricia también palideció. Ábrela, repetí. Rodrigo abrió la carpeta con manos temblorosas. Vio las conversaciones impresas, vio los apuntes. Papá, ¿puedo explicar? Explica entonces. Explícame qué significa, después que la casa sea nuestra, él no va a tener opción. Explica qué es, resolvemos al viejo después. Él no pudo hablar. Se quedó ahí mirando los papeles con la boca abierta. Patricia fue más rápida. ¿Quién le dio esto? ¿Quién andaba husmeando en nuestras cosas? ¿En sus cosas? Esto estaba en mi casa, en mi cuarto, en mis armarios. Alguien lo convenció de buscar. Fue esa empleada doméstica entrometida, ¿verdad? No importa quién fue, importa lo que está escrito aquí. Rodrigo trató de recuperarse. Papá, esas conversaciones fueron sacadas de contexto. ¿Contexto? ¿Qué contexto justifica que me digas el viejo y planees sacarme de mi casa? Yo nunca iba a hacer eso. Fueron solo conversaciones. Conversaciones con fecha, con plan, con detalles. Esto no es conversación, esto es premeditación. Patricia cambió de táctica, empezó a llorar. Don Roberto, usted no entiende. Solo queríamos ayudar. Queríamos organizar las cosas para que usted no tuviera preocupaciones. Mentira. Ustedes querían la casa y me querían votar. ¿No es cierto? Ya basta, salió firme mi voz. Ustedes dos se van a salir de mi casa ahora y no regresen hasta que aprendan el significado de la palabra respeto. Papá, vete, Rodrigo, y llévate a esa mujer contigo. Se fueron. Patricia lloraba alto, dramática. Rodrigo iba callado, cabeza abajo. Cerré la puerta detrás de ellos. Me quedé ahí recargado en la puerta, el corazón latiendo fuerte. No estaba feliz. No estaba aliviado. Estaba triste, profundamente triste, porque acababa de echar a mi único hijo de mi casa, pero había hecho lo correcto. Finalmente, había hecho lo correcto. Después de esa noche, me quedé 3 días sin salir de casa. No porque tuviera miedo o vergüenza, sino porque necesitaba procesar todo, sentarme conmigo mismo
y entender dónde me había equivocado y principalmente aceptar una verdad dura. Yo había creado esa situación. ¿Saben cuándo se miran al espejo y no reconocen a la persona que los está mirando de vuelta? Así me sentí. Yo había sido gerente de mantenimiento por décadas. Sabía identificar problemas en máquinas antes de que se descompusieran. Sabía escuchar un ruido diferente y diagnosticar el defecto, pero no había logrado ver el defecto en la crianza de mi propio hijo. Porque Rodrigo no nació así. Nadie nace avaricioso. Nadie nace ingrato. Eso se construye, y yo lo construí. Cada vez que dejé pasar una mentira, cada vez que pagué una deuda que no era mía, cada vez que lo defendí cuando estaba mal, le estaba enseñando que no existían consecuencias. Le estaba enseñando que podía hacer lo que quisiera, porque el papá siempre iba a limpiar el cochinero. Celia habría sido más firme. Estoy seguro de eso. Ella tenía ese modo suyo, cariñosa, pero con límites. Sabía decir no en el momento correcto. Yo no sabía. Confundí amor con permisividad. Pensé que ser buen papá era nunca negar nada. Me equivoqué completamente. Al tercer día fui a visitar la tumba de ella. Hacía meses que no iba. Está en el Panteón de Belén, ahí en la colonia americana. Llevé flores, crisantemos blancos que a ella le gustaban. Limpié la lápida y quité las hojas secas que se habían acumulado. Me senté ahí en la orilla de la tumba y empecé a hablar con ella. Sé que hay gente que piensa que eso es tontería, que los muertos no oyen, pero yo necesitaba hablar. Celia, hice tontería. Crié mal al niño. Debí haberte escuchado más. Tú siempre decías que yo le pasaba mucho la mano por la cabeza, que él necesitaba aprender a oír no, pero yo no escuché. Pensé que eras muy dura, y ahora mira en qué terminó. La voz se me quebró. Empecé a llorar ahí mismo en medio del panteón sin importarme si alguien me veía. Él me iba a sacar de casa, Celia. Nuestro hijo, el niño que criamos, planeó fríamente botarme. Y yo casi lo dejo, casi entregué todo en bandeja de plata. Me quedé ahí más de una hora hablando, llorando, recordando. Recordé cuando Rodrigo era chiquito y Celia le cantaba para que se durmiera. Recordé los domingos en el parque, de él corriendo entre nosotros dos, agarrando nuestras manos. Recordé la última vez que ella cargó al niño, ya débil, ya sabiendo que no iba a quedarse mucho tiempo más. Perdón por haber fallado, dije antes de irme. Pero voy a tratar de componer. No sé si ya se pueda, pero voy a tratar. Cuando regresé a casa, me sentí un poco más liviano, no resuelto, pero menos pesado. Al cuarto día, doña Marta regresó para hacer el aseo. Cuando llegó, yo estaba en la cocina tomando café. Buenos días, don Roberto. ¿Todo bien? Todo, doña Marta. Y gracias otra vez. Si no fuera por usted. Ya no necesita agradecer más. Hice lo que tenía que hacer. Ella empezó a limpiar. Después de unos minutos, regresó a la cocina. Don Roberto, ¿puedo preguntarle algo? ¿Puede? ¿Los enfrentó? Los enfrenté. Les mostré los papeles. Salieron de aquí hace 4 días. No han regresado. Ella movió la cabeza. ¿Y cómo está? Triste, pero también aliviado. Hice lo correcto, lo sé, pero duele igual. Ella me miró con ese modo de mamá que entiende el dolor de otros. Jaló una silla y se sentó frente a mí, cosa que ella nunca hacía. Siempre mantenía esa distancia respetuosa de patrón y empleada. Don Roberto, ¿puedo contarle algo? Claro, doña Marta. Yo también pasé por esto, no igual, pero parecido. Mi hijo mayor, el Marcelo, me pidió dinero prestado hace unos años. Dijo que era para poner un negocio. Yo juntaba dinero desde hacía tiempo. Quería arreglar mi casa, pero se lo di. ¿Sabe cuánto me pagó de vuelta? ¿Cuánto? Nada, ni un peso. Y cuando le cobré, me dijo que mamá no le cobra a hijo, que yo era tacaña, que tenía obligación de ayudar. ¿Y qué hizo? Corté relación. ¿Dolió? Dolió mucho, pero aprendí que hijo que no respeta no merece cercanía. Hoy nos hablamos poco. Él nunca pidió perdón de verdad, y yo ya no finjo que todo está bien. Lo siento, doña Marta. No sienta, fue lección. Y tal vez para usted también sea. Usted es demasiado buena persona, don Roberto.
Y la gente buena sufre porque piensa que todos son iguales, ¿no? Hay gente que ve bondad como debilidad y se aprovecha. Esa plática me marcó porque me hizo ver que no estaba solo, que no era el único papá que había pasado por eso, y de cierto modo me dio fuerza. Una semana después de la expulsión, Rodrigo me habló. Era mediodía de sábado. Yo estaba en el portal leyendo el periódico. «Papá, ¿podemos platicar?» «Puedes hablar. Personalmente, ¿puedo pasar?» «Puedes, pero solo, sin Patricia». Silencio después. «Está bien». Llegó una hora después. Vino solo. Entró con cara de perro que recibió regaño. Se sentó en el sillón. Yo me quedé en el sillón. «Habla, Rodrigo». Él respiró profundo. «Papá, vine a pedir perdón». Me quedé callado esperando. Me equivoqué feo. Dejé que Patricia me convenciera de algo horrible. Pero no fue solo ella. Yo también quise, yo también pensé en eso, y estoy con vergüenza, mucha vergüenza. ¿Y qué cambió? ¿Por qué estás aquí ahora? Porque perdí el sueño. No puedo dormir bien desde hace una semana. Me quedo pensando en lo que iba a hacer, en lo que planeé hacerle y me da asco de mí mismo. ¿Y Patricia también está arrepentida?» Él desvió la mirada. «No, ella piensa que usted exageró, que no hicimos nada tan malo. Entonces ella no cambió». «No». «¿Y te vas a quedar con ella?» Tardó en responder. «No sé, papá. Estoy confundido». «Rodrigo, tú eres adulto. No voy a mandar en tu vida. Pero te voy a decir algo. Si quieres reconquistar mi confianza, vas a necesitar mucho más que una disculpa. Vas a necesitar mostrar cambio real, y si sigues con ella, va a ser muy difícil». «Lo sé». «Otra cosa, la casa nunca va a ser tuya mientras yo esté vivo. Y aún después de que me muera hay cláusulas en el testamento. Si prueban que actuaste de mala fe conmigo, pierdes todo. Está protegido legalmente». Él tragó saliva. «Entiendo, y me lo merezco. No hice esto por maldad. Lo hice porque aprendí que no puedo confiar en ti, por lo menos no ahora. Papá, quiero recuperar eso. Quiero volver a ser su hijo de verdad. Entonces muéstralo con acciones, no con palabras». Salió de ahí cabeza abajo. No sé si las lágrimas de él eran reales o no, pero por lo menos había venido. Era un principio chiquito, pero era algo. En los meses siguientes, Rodrigo apareció algunas veces, siempre solo. Traía pan. A veces almorzaba conmigo, ayudaba con alguna reparación en la casa. No hablaba de Patricia y yo no preguntaba. En marzo de 2025, él apareció y me contó que había terminado con ella. Ella no aceptó que él volviera a hablarme. Le dio ultimátum, o ella o yo. Él eligió tratar de reconstruir la relación con el papá. No voy a mentir. Cuando me contó esto, sentí alivio, pero también una duda. ¿Será que había elegido por amor o por interés? ¿Será que en el fondo todavía estaba pensando en la herencia? Pero entonces llegó su cumpleaños, 44 años, en diciembre de 2025. Él apareció aquí en casa en la mañana temprano. Trajo café y bolillos tostados. «Vine a desayunar con usted, papá. ¿Sí me deja? Puedes entrar». Nos sentamos en la mesa de la cocina. Comimos en silencio al principio. Después él empezó a hablar. «Papá, me quedé pensando mucho estos meses sobre mamá». Levanté los ojos sorprendido. Él rara vez hablaba de Celia. Recuerdo poco de ella. Tenía 8 años cuando se murió, pero recuerdo algunas cosas. Recuerdo que era firme. Recuerdo que una vez mentí sobre haber hecho la tarea y me castigó. Usted quiso quitarme el castigo, ¿se acuerda? Y ella no lo dejó. Dijo que tenía que aprender. Yo me acordaba perfectamente. Mamá tenía razón, siguió él con voz quebrada. Que usted lo sabe ahora, pero en ese tiempo usted no veía, porque usted quería compensar la falta de ella. Y yo me aproveché de eso toda la vida. Me aproveché de su bondad, de su culpa de haberse quedado solo conmigo. Él empezó a llorar. No era llanto falso, era llanto de quien estaba realmente arrepentido. «Papá, yo no me merezco a usted.
No merezco ni que usted me reciba aquí. Yo le iba a quitar a usted su casa, la casa que usted construyó, que usted sudó para pagar. Yo iba a echarlo a la calle para que otros resolvieran. ¿Cómo fui capaz de pensar en eso? Me levanté, fui hacia él, le puse la mano en el hombro. Rodrigo, te equivocaste feo, pero estás aquí, estás tratando, y eso cuenta. Quisiera que mamá hubiera visto al hombre en que me convertí, habría tenido vergüenza de mí. Habría tenido, pero tal vez también habría tenido orgullo de verte tratando de componer. Me abrazó, y yo lo abracé de vuelta. No era perdón completo, no era olvido, pero era un paso. Ese día platicamos mucho. Él me contó cosas que nunca había contado, cómo se sentía cuando era niño, solo con el papá viudo, que trabajaba demasiado. Cómo creció, pensando que el mundo le debía cosas porque había perdido a la mamá. Cómo encontró en Patricia a alguien que alimentaba esa idea. Y él pidió algo que me sorprendió. Papá, ¿puede llevarme a la tumba de mamá? Hace años que no voy y necesito hablar con ella. Fuimos juntos al día siguiente. Era domingo de mañana, cielo azul, sol fuerte. En el camino platicamos sobre cosas ligeras, fútbol, tiempo, tonterías. Pero cuando llegamos al panteón, el ambiente cambió. Él se quedó parado frente a la lápida de su mamá por unos minutos, después se arrodilló, pasó la mano por el nombre de ella grabado en la piedra. Mamá, arruiné todo. Me volví el tipo de hombre que a usted no le habría gustado. Pero voy a componer. Prometo. Voy a hacer que papá se sienta orgulloso de mí. Voy a merecer el amor que siempre me dio, aun cuando no lo merecía. Me quedé ahí unos metros atrás de él, dejándolo tener ese momento. Cuando se levantó, los ojos estaban rojos. Gracias por traerme, papá. No tienes que agradecer, ella es tu mamá. Tienes derecho a estar aquí. En el regreso paramos en un bar, nos tomamos una cerveza, platicamos sobre la vida, sobre planes, sobre el futuro. Él me contó que estaba tratando de conseguir trabajo fijo, que quería parar de brincar de lugar en lugar, que quería construir algo sólido. No sé si va a lograr. No sé si el cambio es real o si es temporal, pero le estoy dando una oportunidad. Una oportunidad vigilada, cautelosa, pero una oportunidad. Hoy, en diciembre de 2025, más de un año después de todo esto, vivo en paz. No es la paz de quien tiene una familia perfecta, es la paz de quien hizo lo correcto aun cuando dolió. La paz de quien se protegió cuando necesitaba. La casa sigue siendo mía. Rodrigo viene todos los sábados. Almorzamos juntos, platicamos sobre cosas ligeras y a veces sobre cosas profundas también. Todavía hay rencor de ambos lados. Todavía hay desconfianza, pero hay intento, hay esfuerzo real. Y a veces eso ya es mucho. Doña Marta sigue viniendo a hacer el aseo. Se volvió más que empleada, se volvió amiga, se volvió la persona que me salvó de un error gigantesco. Le aumenté el sueldo 2 veces, no porque pidió, sino porque lo merecía. En su último cumpleaños, en octubre, hice una comida aquí en casa. La invité a ella y a su familia. Fue bonito ver mi casa llena de gente buena, de gente honesta. El Lic. Mario sigue siendo mi abogado y amigo. Nos tomamos una cerveza de vez en cuando. Jugamos dominó en el bar de la esquina. Él siempre dice que hice lo correcto, y yo le creo. Sobre Patricia, nunca más la vi. Oí decir que se casó otra vez con un tipo que tiene dinero. Espero que encuentre lo que estaba buscando, y espero más que el tipo tenga cuidado con su patrimonio. ¿Qué aprendí con todo esto? Aprendí que amor sin límites no crea gratitud, crea gente que piensa que el mundo le debe todo. Aprendí que ser buen papá no es dar todo, es enseñar a conquistar, enseñar a valorar, enseñar que no existe almuerzo gratis. Aprendí también que nunca es tarde para poner límites. Yo tenía 70 años cuando hice esto. Pude haberlo hecho antes, pero lo hice cuando necesitaba y valió. Aprendí que a veces tenemos que dejar que las personas que amamos sientan las consecuencias de sus propios errores, porque sólo así crecen. Si hubiera pasado la casa, si hubiera dejado que me sacaran de aquí,
Rodrigo nunca habría despertado. Nunca habría visto el tamaño de su error. Y aprendí, por encima de todo, que Celia tenía razón. Ella siempre la tuvo. Y si pudiera regresar en el tiempo, la habría escuchado más, habría sido más firme, habría dicho no más veces. Pero no se puede regresar. Solo se puede seguir adelante con lo que aprendimos. Si hay alguien ahí viendo que está pasando por algo parecido, escuchen a este viejo aquí. Protejan lo que es suyo. No confundan amor con obediencia ciega. Hijo que vale la pena, no presiona al papá para conseguir herencia antes de tiempo. Hijo que vale la pena, espera, respeta, cuida. Y si los están presionando, si sienten que algo no está bien, confíen en su instinto. Y más importante, busquen ayuda. Abogado, amigo de confianza, alguien que pueda orientarlos. No hagan nada presionados, no firmen nada con duda en el corazón. La vida enseña, a veces enseña por el dolor, pero enseña. Y cuando aprendemos nos volvemos más fuertes, nos volvemos más sabios, nos volvemos más preparados para no dejar que pase de nuevo. Yo casi pierdo todo. Casi entregué 43 años de trabajo en las manos de quien no lo merecía. Pero Dios, o el destino o la suerte, puso a doña Marta en mi camino. Y ella tuvo valor de avisarme. Tuvo valor de arriesgar su trabajo para salvarme. Hoy sé el valor de cada ladrillo de esta casa. Sé el peso de cada decisión que tomé para construirla y sé que nadie, ni siquiera mi propio hijo, me va a quitar esto mientras tenga fuerzas para luchar. ¿Y saben qué es lo más bonito de todo esto? Es que la casa sigue en pie. Yo sigo en pie y Rodrigo poco a poco está aprendiendo a mantenerse en pie también, sin muletas, sin que papá pague todo, aprendiendo que hombre de verdad construye, no hereda. Tal vez un día, cuando realmente me vaya, él herede esta casa, y tal vez ahí le dé valor de verdad, porque va a saber cuánto costó, va a saber que no fue suerte, no fue casualidad, fue trabajo, fue sacrificio, fue dignidad. Y si Celia puede verme desde donde está, espero que esté orgullosa. Orgullosa de que aunque tarde finalmente aprendí la lección que ella trató de enseñarme cuando todavía estaba aquí. Agradezco de corazón que me hayan escuchado hasta el final. Si esta historia los ayudó de alguna forma, si los hizo pensar, denle like y suscríbanse al canal Voz de los Abuelos. Y quien vio hasta aquí, comenten ahí abajo la palabra despertar. Eso fue lo que me pasó, un despertar. Desperté a la realidad antes de que fuera demasiado tarde. Y no dejen de ver las otras historias aquí del canal. Aquí en la pantalla hay 2 que les van a gustar. Un abrazo de este viejo aquí y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.